Bitcoin Tuesday 32, ¿por qué no me pueden robar mis Bitcoin? Con Salva. Ahí está. Salva, que es estudiante de economía, Sí. comercial también, trabaja como comercial. Y yo creo que es la charla de Bitcoin Tuesday con alguien más joven presentando dando una charla. Entonces creo que es una noticia buena también, que se incorpore gente joven, que desgraciadamente no es el público mayoritario, pero bueno, creo que tenemos una buena cartera y vamos a ver qué nos cuenta Salva. Un aplauso para Salva. Gracias. Bueno, muchas gracias. Decirlo primero que si alguien tiene cualquier duda, me interrumpa, levante la mano, que la podemos responder con toda tranquilidad del mundo. Y nada, me presento, soy Salvador y algunos me conoceréis del Meetup, otros sois nuevos y otros me conoceréis de Twitter, pero bueno, el caso es que hoy estamos hablando, vamos a dar respuesta. ¿Se escucha bien? No, con eco. ¿Se escucha mucho eco? Si hablo así, mejor, ¿no? Vale. Sí, mucho eco. Bueno, hoy vamos a dar respuesta a por qué no me pueden robar mis Bitcoin, ¿vale? Para ello, primero haremos una introducción a la criptografía, continuaremos hablando de la curva elíptica y finalizaremos con un código en Python, una pequeña demo en Python que seguro os va a interesar. Entonces, imagina que tenemos dos... los problemas técnicos. Ahí ahora. Imagina que tenemos dos amigos, Alice y Bob. Alice quiere mandar un mensajito a Bob. Oye, te quiero mandar un mensaje. Lo manda a través de internet y, oye, todo bien, a Bob le llega el mensaje. Sin embargo, se dan cuenta de que alguien está observando su mensaje, que alguien está leyendo sus mensajes y, por tanto, afectando su privacidad. ¿De qué manera pueden solucionarlo? Investigan y descubren la criptografía. La criptografía significa literalmente, viene del griego, y significa literalmente escritura escondida. Es decir, tú decides ese mensaje a quién le llega, dependiendo de que tenga unas claves, unas contraseñas con las que poder acceder al mensaje. Entonces, dentro de la criptografía podemos distinguir dos métodos principales: la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. Alice y Bob deciden que van a empezar a utilizar la criptografía simétrica. Entonces, ¿cómo funciona la criptografía simétrica? En la criptografía simétrica se utiliza una clave, que es un número muy largo, una contraseña, con la cual se encripta el mensaje y se desencripta el mensaje. Esto es, Alice coge el mensaje, coge la clave, encripta el mensaje, es decir, como que le pone un candado, y manda el mensaje a través de internet. Una vez le llega a Bob, Bob desencripta el mensaje. En ese camino, el mensaje ha estado oculto y realmente pasa de ser algo entendible a un conjunto de números y letras que no hay manera de descifrar qué me están diciendo. Sin embargo, les vuelve a ocurrir lo mismo. Hay alguien que está leyendo sus mensajes, que está afectando su privacidad. ¿Y por qué puede ser esto? Bueno, la principal razón es porque la llave, la clave que utilizaban para encriptar y desencriptar, la transmitieron por algún sitio. Si ese sitio no es seguro, ese canal no es seguro, y cualquier otra persona puede acceder a esa clave, esa contraseña con la que encriptar y desencriptar, cualquier persona podrá desencriptar el mensaje que le llegaba a Bob. Entonces están perdiendo esa privacidad que conseguían. Esto es lo mismo que lo que le ocurría a los nazis con la máquina Enigma, en cuanto los ingleses eran capaces de descubrir el patrón con el que encriptaban y desencriptaban. La encriptación que utilizaban era una encriptación simétrica, y en cuanto los ingleses con el ordenador que utilizaban descubrían cuál era la clave, podían desencriptar los mensajes. Entonces, la criptografía simétrica es muy potente, pero no soluciona del todo el problema que tenemos. Para ello, para solucionarlo, necesitaríamos claves distintas. Es decir, que la clave con la que se encripta y la clave con la que se desencripta sean diferentes. De esa manera, aunque alguien tenga una clave, no puede hacer todo el proceso de encriptar y desencriptar. Para ello, en el año 76, estas tres personas a las que les debemos muchísimo, Whitfield, Diffie, Hellman y Merkel, publican en un paper que lo cambia todo.
New Directions in Cryptography, nuevas direcciones en criptografía. Ellos lo que proponen es utilizar un par de claves. Este par de claves está compuesto por una clave privada y una clave pública. En este par de claves existe una relación matemática, porque la clave pública se deriva desde la clave privada mediante una operación matemática. Entonces, ahora Alice y Bob van a empezar a utilizar la criptografía de este tipo, que se llama criptografía simétrica. ¿Por qué? Porque si antes utilizábamos una sola clave, se llamaba simétrica, y ahora al utilizar dos claves distintas, es criptografía simétrica, una para encriptar y otra para desencriptar. Entonces, Alice y Bob, cada uno genera su par de claves. La clave privada la generan de manera aleatoria, porque si no fuera de manera aleatoria, alguien más podría generarla y por tanto obtenerla. Entonces, ambos generan su clave privada y de ella derivan la clave pública. Una vez tienen cada uno el par de claves, comparten la clave pública, lo dice el nombre, es pública y no hay ningún problema en compartirla. Lo que nunca pueden hacer es compartir la clave privada. Si la comparten, estarían perdiendo la seguridad que le da la criptografía simétrica. Entonces, ¿qué hacen? Ellos la comparten y se intercambian esas claves. ¿Cómo funcionaría esto? Cuando Alice quiere mandar un mensaje a Bob, coge la clave pública de Bob, que Bob le ha dado, encripta el mensaje con esa clave pública, manda el mensaje, y Bob, cuando recibe el mensaje, coge su clave privada, que la tiene muy bien guardada, que es secreta, que solo la tiene él, solo puede acceder él, y desencripta el mensaje. Todo esto es posible porque, a pesar de ser claves distintas, existe una relación matemática entre ellas. Como veis, solucionamos el problema. Es muy importante, es muy potente la criptografía simétrica. Sin embargo, para Bitcoin... Dime. Que el mensaje encriptado que manda Alice a Bob utiliza la clave pública de Bob. Claro, utiliza eso. Bob puede desencriptarlo, claro. Bob comparte su clave pública, se la da a Alice, Alice coge la clave pública, encripta el mensaje y después, cuando le llega a Bob, Bob coge su clave privada y desencripta el mensaje. Entonces ya han conseguido resolver el problema. Ya han conseguido que nadie más pueda acceder al mensaje. Podrán acceder si alguien le quitara o obtuviera la clave privada de Bob, pero no lo va a hacer. Sin embargo, para Bitcoin, que es para lo que estamos hoy aquí, lo que más nos interesa es otra función que nos permite la criptografía simétrica, que son las firmas digitales. Entonces, las firmas digitales permiten certificar la autenticidad de algo. Os voy a poner un ejemplo. Rafa Nadal, que eres muy famoso. Rafa Nadal quiere mandar un mensaje a sus seguidores. Y aquí lo que ya no es importante es encriptar el mensaje, sino que todo el mundo que recibe el mensaje pueda saber con seguridad que quien lo ha mandado es Rafa Nadal. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera hace esto Rafa Nadal? ¿De qué manera puede hacer que sus seguidores puedan comprobar que ha sido él quien ha mandado el mensaje? Bueno, entonces, Rafa Nadal se aprovecha de la criptografía simétrica y genera tres cosas. Por un lado, la clave pública, por otro lado, el mensaje que quiere enviar, y mediante la clave privada y el mensaje genera una cosa que se llama firma digital. Tanto la clave pública, que la conoce todo el mundo porque la publica en sus redes, la firma digital y el mensaje los manda, y todos sus seguidores podrán coger, hacer un pequeño cálculo y podrán verificar que ha sido Rafa Nadal y nadie más que Rafa Nadal quien ha mandado el mensaje. Entonces, esto es muy importante porque nos permite, de manera unilateral, certificar que has sido tú quien ha mandado un mensaje. Entonces, vayamos a extrapolarlo a Bitcoin. ¿Cómo afecta esto a Bitcoin? En Bitcoin, muchos conoceréis que tenemos una clave privada y una clave pública. Sobre todo una clave privada que debemos guardar con muchísimo... Vamos, que no podemos perderla, que nadie más puede verla, o si no tenemos un problema, nos pueden robar nuestros Bitcoins. Entonces, en Bitcoin pasa algo parecido a lo de antes. Tenemos una clave privada de la cual derivamos una clave pública. Entonces, ¿de qué manera funciona la criptografía simétrica con firmas digitales en Bitcoin? Cuando recibimos fondos en Bitcoin, lo que ocurre es que en la mayoría de casos lo recibimos a una dirección que representa nuestra clave pública. No siempre, pero una dirección suele representar una clave pública. Es una manera de, oye, esta es una clave pública, hacemos unos pequeños cambios y conseguimos la dirección. Pero digamos que recibimos los Bitcoin en nuestra dirección. Y para gastar esos Bitcoin, ¿qué haremos? Utilizar la clave privada
con la que generaremos una firma digital y la transacción, que será el mensaje, lo mandaremos a la red de nodos de Bitcoin y ellos podrán verificar que somos los propietarios de esos fondos. Es decir, hemos pasado de poder autenticar mensajes a poder certificar la propiedad de manera unilateral. Insisto, con las firmas digitales podemos certificar de manera unilateral que somos propietarios, en este caso, de Bitcoin. A diferencia de otros activos, como los activos inmobiliarios, donde necesitamos un tercero, el Estado, un registrador de la propiedad o un acta notarial con un notario, que certifique que somos los propietarios de algo. Pero aquí nosotros, de manera unilateral, con las firmas digitales, podemos certificar que poseemos esos Bitcoins. Y nadie más nos los puede quitar. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Vale. Entonces, volviendo a la pregunta del principio. ¿Por qué no nos pueden robar nuestros Bitcoin? Como os he comentado, entre la clave privada y la clave pública existe una relación matemática que las une, que permite que la criptografía simétrica funcione. Sin esa relación matemática, nada de esto funcionaría. Imaginar que esa relación matemática fuera, tenemos la clave privada, que es un número muy largo, y sumarle 10 a la clave privada para obtener la clave pública. Sería tan fácil como coger la clave pública, restarle 10 y obtener la clave privada. Obviamente esto no es así, en Bitcoin no es así. Entonces, ¿qué es lo que permite coger nuestra clave privada, derivar una clave pública, sin que el paso contrario, es decir, coger la clave pública y derivar de nuevo la clave privada, sea posible? Es decir, ¿por qué no nos pueden robar nuestro Bitcoin? Porque si fueran capaces de hacer ese paso contrario, podrían coger nuestra clave privada, firmar una transacción y obviamente robar nuestro Bitcoin. Gracias a la curva elíptica. Entonces, ¿qué es la curva elíptica? Porque es un concepto muy importante. Es una función unidireccional, una función criptográfica unidireccional. Esto es, la curva elíptica permite coger la clave privada, derivar la clave pública, pero que sea técnicamente imposible hacer el paso contrario. Entonces, para que la veáis, la curva elíptica que se utiliza en Bitcoin es esta. Describe este gráfico. Vale. Es más, el nombre técnico de la curva elíptica que se utiliza en Bitcoin es la SEC, ahí lo veis arriba, SEC 256K1. Hay muchísimos tipos de curvas elípticas, y la utilizada, la que eligió Satoshi, es exactamente esta. ¿Y eso tiene que ver con el SEC 256? No tiene que ver, no. Eso es un hash. ¿Vale? Entonces, la ecuación, para que quien lo quiera saber, la ecuación implícita que describe esta curva es y al cuadrado igual a x al cubo más 7. Que bueno. Entonces, a lo importante. ¿De qué manera, a partir de una clave privada, utilizamos la curva elíptica y derivamos la clave pública? Esto se hace multiplicando la clave privada por el punto generador. ¿Y qué es el punto generador? Pues el punto generador es ni más ni menos que unas coordenadas en la curva que veíamos. Están definidas, son siempre las mismas en Bitcoin, y es un punto del espacio que ocupa la curva. Entonces, para calcular la clave pública, multiplicaremos la clave privada por el punto generador. El resultado, la clave pública. Entonces, no es una multiplicación normal. No es una multiplicación de 5 por 2. Porque si fuera 5 por 2 o 10 por 4, sería tan fácil como coger y dividir, hacer el paso contrario y obtendríamos la clave privada. Obviamente esto no es así. Entonces, ¿cómo funciona la multiplicación en la curva elíptica? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Las matemáticas, todo el mundo bien. ¿Todo el mundo bien? No, no es difícil, no es difícil. Es fácil. El artículo que tienes en Estudio Bitcoin es exactamente esto. Y es muy... O sea, Sí. si os quedáis con dudas, ir a buscarlo allí, Sí. porque está muy explicado para los de la ESO también. Sí. O sea, está en el Meetup, lo podéis ver y está el enlace del artículo, vamos. Entonces, digamos que nuestro punto generador fuera el punto G ahí y nuestra clave pública fuera ese punto. Y nuestra clave privada fuera 5. Entonces, ¿de qué manera hemos hecho la multiplicación para pasar del punto generador a la clave pública? Para hacer esta multiplicación, lo que hacemos es movernos por la curva. Entonces, para movernos en la curva y hacer esa multiplicación, habrá dos movimientos principales. Por un lado, el movimiento de suma y por otro lado, el movimiento de duplicación. Vamos a empezar con el de suma. Es bastante simple. Tenemos dos puntos,
el A y el B. Para sumarlos, ¿qué haremos? Trazar una secante que corte de nuevo la curva en el punto menor C, reflejaremos ese punto en el otro lado del eje X y obtendremos C. Es decir, la suma de los puntos A y B es C. Y ahora la duplicación. Y C es la longitud, ¿no? C es una nueva coordenada. C es la nueva coordenada dentro del... O sea, la suma de esos dos puntos dentro de la curva es C. Y después la duplicación. Necesitamos ambos movimientos para poder hacer los pasos completos. Duplicar un punto. Para duplicar un punto, ¿qué haremos? Trazaremos una tangente al punto, e igual que antes, donde corte, reflejaremos en el eje X y el resultado será, si el punto es A, duplicaremos 2A. ¿Vale? Entonces, quedaos bien con esto, con la suma y con la duplicación. ¿Vale? Se va. Y ahora vamos a combinar ambos movimientos. Ahora vamos a intentar obtener a partir de A, 3A. Para hacer lo que debemos hacer, primero duplicaremos, obtendremos 2A y después sumaremos A para obtener 3A. Entonces, como veis, A, tiramos una tangente, corta el punto, conseguimos 2A. Después, a 2A le sumamos A, hacemos la suma donde corta la secante, 3A, reflejando el punto. Y ahora vamos a volver al ejemplo anterior. Si tenemos el punto generador y tenemos la clave pública, y nuestra clave privada es 5, ¿de qué manera habremos hecho esos pasos, ese método? Pues lo que habremos hecho es duplicar, obtendremos 2G, volvemos a duplicar, obtenemos 4G, y le sumaremos finalmente el punto generador, obteniendo 5G. Aquí lo vemos, un poquito más complicado. Vamos a ir paso a paso. Entonces, G, como hemos dicho, hacemos la tangente al duplicar. Duplicamos y damos 2G. Volvemos a duplicar tirando la tangente. Menos 4G donde corta, reflejamos. 4G. Y ahora 4G que está arriba, hacemos la secante hasta G y donde corta, menos 5G, ahí lo veis, 5G. Como podéis comprobar, son los mismos puntos. Nuestra clave pública es el resultado de multiplicar 5 por el punto generado. Y os voy a poner un reto. Si ese es el punto generador, y esta es mi clave pública, que la clave pública la compartimos en la red de Bitcoin, y el punto generador es siempre el mismo, ¿cuál es mi clave privada? ¿Cómo he multiplicado? ¿Qué he hecho? ¿Duplicar? ¿Sumar? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuántos pasos he dado? ¿Alguien lo sabe? Nada, ¿no? Venga, os lo voy a poner un poquito más fácil. Si ese es el punto generador y esta es la clave pública, ¿cómo lo he hecho? Imposible, ¿no? Técnicamente imposible. La única manera de conseguirlo sería haciendo un ataque de fuerza bruta. Y en el caso de Bitcoin, cuando nosotros tenemos una clave pública y tenemos nuestra clave privada, si quisieran coger nuestra clave pública y a partir de ella obtener la clave privada, necesitarían, a ver si pasa, ahí, estos años, utilizando 1 millón de ordenadores como el más potente que hay en España, todas a la vez funcionando 24 horas, 7 días a la semana. Tardarían estos años en tener posibilidades de obtener la clave privada. Yo creo que esa energía que se va a gastar en intentar robarte los Bitcoin, mejor que se gaste en minar Bitcoin y en asegurar la red. O por lo menos en comprarlos, ya que nos ponemos, los compramos directamente. Entonces... Y un ataque de fuerza bruta en esa gráfica sería estar probando constantemente... Estar probando constantemente, oye, clave privada tal, venga, probamos, tiramos a la... no llega. ¿No podría, digamos, acotar las posibilidades? Y digo, mira, yo hago fuerza bruta, pero en este rango nada más, que es donde veo que va a estar más probable que esté el punto K. Ya, pero ¿cómo determinas dónde va a estar, cómo se va a hacer las multiplicaciones? No hay manera de saber qué rango... Claro, porque aquí lo vemos, es un rango muy pequeño. Claro, pero la curva elíptica tiene un rango, es que, vamos, prefiero no poner el número, porque es que el número es, o sea, el campo de valores, la cantidad de valores que hay posibles es tal que es que no interesa. O sea, mejor gastar el dinero en comprar Bitcoin o en minarlo, en vez de estar robándolo. Y además aquí en el ejemplo han puesto que la clave privada de es 5. Sí. Pero la clave privada en Bitcoin no es un número... No, es un número así. Tan pequeño, no suele ser. Claro, es un número... claro, pues, o sea, la clave privada es un número entre 0,
y 2 elevado a 156. Entonces, en todo ese rango de valores, puede ser 5 o puede ser miles de millones de millones, o sea, cualquier número. ¿Puedes explicar otra vez? Porque el resultado siempre se coge el resultado del otro lado de negación. ¿Puedes explicarlo otra vez? Por ejemplo, aquí tienes el resultado 4G, pero luego es 4G negativo. ¿Por qué? Se lo pueden... Es una buena pregunta. Es muy buena pregunta y la verdad que no... Yo, tal como lo he aprendido, es así. Y es más, lo voy a investigar y en cuanto lo sepa, lo puedo incluir en el artículo, porque en el artículo hay más cosas, está más detallado e incluso lo puedo poner. Pero vamos, ahora mismo no lo sé. Pero vamos, tal como yo lo he visto, siempre se va al otro lado del eje. Entonces, ha quedado claro que es más bien materialmente imposible que alguien te robe tu clave privada a partir de tu clave pública. O sea, es que no interesa. Ni cuando alguien, estos típicos, o sea, he escuchado a algunos gurús que me dicen, no, es que tu clave pública, a partir de tu clave pública te pueden extraer la clave privada, o el Estado te va a robar tu clave privada. Técnicamente imposible. Al Estado le interesaría más dedicarse a minar Bitcoin que intentar robarte tus Bitcoin. Y ahora, para finalizar, ¿alguna duda? La clave privada Sí. no la necesitas para nada, o sea, no tienes por qué, o sea, sabes que existe, pero no tienes por qué ni siquiera intentar, o sea, averiguar o saber cuál es. La necesitas para firmar las transacciones. Entonces tú la tienes... Necesitas una semilla y una pasta, y si tienes. Claro. Y eso genera una clave. Eso genera una clave privada. Pero lo que es la clave privada, que es esa retaíla de números, no es necesario para, o sea, Para firmar, simplemente. pero firmas sin saber cuál es. No, tú firmas sabiendo la clave privada. O sea, tú cuando El creas... programa que usas para firmar La tiene que conocer. Sí, vale. Sí. La usa dentro de... La usa dentro, sí. Dentro de los cálculos para crear una firma hay una parte donde se incluye la clave privada y está hecho de tal manera que sea imposible revertir esos cálculos para obtener la clave privada. Pero no, yo nunca he visto escrita mi clave privada. Sí, vale. No, es un... Esto es número, quieres decir. No. No, Claro, y además... no lo necesito para nada. No. Sí, además, con tu semilla, tú lo que vas haciendo es derivar claves privadas, una, otra. O sea, tienes una clave privada para cada una de las direcciones en las que tienes Bitcoin. Realmente. Tienes una clave privada, digamos, hija, una clave pública, hija, y después de esa clave pública, tu dirección. Desde la semilla. Y hay billeteras que te permiten mostrar la clave privada. En Sí. Bitcoin Core puedes estar thrifty y te ¿Quieres tenerla? O sea, puedes ver. si quieres. O sea, que es un número de 256. Sí, claro. Entonces, Es un número bastante largo. es que la palabra pues existen las semillas así para simplificar eso. Antes del BIP 39 sí que había que saber la clave privada. Tienes que tenerla apuntada, o si no... En 13 había que funcionar así. En un fichero en el cual es .dat. Sí, ahí es donde se guarda, claro. Has comentado antes la capacidad computacional que haría falta para saber el desafío de la clave privada. Sí. Claro, yo lo que veo es que la capacidad computacional va aumentando con el paso del tiempo. Sí. Entonces se habla que la computación cuántica, bueno, no se está Sí. diciendo que es posible que pueda llegar a romper esto. Entonces mi pregunta es si el protocolo tiene ya previsto esta situación y de alguna forma puede reforzar el tiempo computacional en hacer un ataque de fuerza bruta y todo. Creo que lo comentaba Ricardo hace un tiempo, que es un matemático, que primero habrá que desarrollar la computación cuántica. Es decir, primero crear una computación cuántica que sea capaz de resolver esto. Y una vez sea capaz, para ese momento ya habrá habido un soft fork que habrá cogido Bitcoin y habrá metido una curva elíptica mucho más capaz. Igualmente, esta curva elíptica es muy potente, es muy capaz, es muy segura. Si tú coges tu clave, en vez de ser de 256 bits, la haces de 521 bits, la seguridad ya no incrementa de manera lineal, sino de manera exponencial casi. O sea, la pregunta era también que si es necesario un soft fork o ya el protocolo tiene algo de... no, el protocolo ahora mismo no. El protocolo se basa todo en la curva elíptica. Es más, entiendo yo que si se necesitara eso, todo el mundo tendría que migrar sus claves, sus Bitcoin, a direcciones más seguras, porque si no, te las podrían robar en todo caso. Pero vamos, por ahora no. Cuando la computación cuántica esté desarrollada, en ese momento ya
si eso se actualiza a Bitcoin, mientras no hace falta, porque no hay ordenador capaz de resolverlo. Lo que dice de, por ejemplo, utilizar de 512, ¿no? Que es Sí, mucho más largas. Claro, la cuestión de eso es que Bitcoin se eligió 256 bits porque es como el óptimo entre seguridad Y eficiencia. Justo de eso voy a hablar ahora. Justo de eso, sí. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda más, hago una... Es una curiosidad, Sí. sí, mejor para después. Pero ¿cómo se relaciona esto con el SHA-156? El SHA-156 es un hash. Eso es otro tipo de función que lo que hace es, a partir de un input, sacar un output. Pero digamos que tienen funcionamientos distintos, ¿no? Porque en el SHA-256 no hay relación matemática entre el input y el output. Sin embargo, aquí sí la hay. Porque si tú utilizaras un SHA-256 para derivar tu clave pública, sí, tendrías una clave pública, pero en esa clave pública no mantendría ningún tipo de relación con la clave privada. O sea, todo esto es posible porque existe una relación, pero esa relación nadie es capaz de descubrir cuál es. Porque sin esa relación matemática no podríamos firmar esas transacciones con las cuales los nodos podrían verificar que somos nosotros los propietarios. Entonces lo que te genera la clave privada y la pública no es el hash, la función de hash, sino que es la curva elíptica. Claro, la clave pública genera sí, con la curva elíptica, y la clave privada la puedes generar de mil maneras, tirando dados, tirando monedas. Lo importante es que la clave privada la generes de una manera totalmente aleatoria. El SHA-256 se utiliza, o sea, vamos, el hash se utiliza para los bloques, para encadenar los bloques, pero no para la generación de las claves. De las claves. privadas. Son dos cosas es un distintas. algoritmo de encriptación. ¿Cómo? Entonces lo que hace es iterar varias veces, pues esto me lo suma, me lo resta, me lo multiplicas X número de veces y obtienes un número. Entonces esa es la encriptación de SHA, y lo que se hace es para incluir esa información encriptada en los bloques. Claro, Que pero- no se sepa en verdad que se está escribiendo, que tendrías que ponerte a observar todas las transacciones y descubrir cuál es la clave pública de Claro, o sea, no eres capaz de Lo usa solo para la cadena. Sí, para la cadena, para cuando quieres el transaction ID de una transacción, se hace haciendo doble SHA-256 de la información de esa transacción. O sea, la diferencia entre un hash, el SHA, y la curva elíptica es que en el SHA no hay relación matemática entre el input y el output, y en la curva elíptica sí lo hay. Y las claves funcionan con esto, y lo que funciona con el SHA es la cadena de bloques. Sí, la cadena de bloques, sí, exactamente. Por ejemplo, en el libro de Pritzker, que es tan famoso, lo han simplificado en este sentido, ¿no? Pues dándolo todo con SHA. A ver, claro, después para las direcciones lo que sí se hace es aplicar un hash. Para las direcciones se aplica el hash 160. Para las direcciones sí. O sea, tu clave pública lo que haces es, le aplicas un hash que se llama hash 160 en la mayoría de casos, ¿vale? Porque hay casos en los que tu dirección no representa una clave pública, pero bueno, digamos que en el 90% de los casos tu dirección representa una clave pública. Entonces, tú coges tu clave pública, le aplicas el hash 160 y después se le aplica una codificación llamada base 58, con lo que obtienes la dirección final que todos vemos, las que empiezan por 1, las que empiezan por 3 y en el caso de las últimas por BC1. O sea, para hacer el proceso completo, de la semilla a la clave privada, ¿con ¿Sí? cuál va? ¿Con cuál sistema? Eso es el con Con HMAC, curva elíptica, ¿no? si no me De la equivoco. semilla a la clave privada, Con HMAC, que es un tipo de derivación. ¿de hash o de...? Yo diría que es más parecido a la curva elíptica. Vale. Después, pero es distinto a la curva. Es un Vida del hash. De direcciones, clave pública privada, no hay hashes. Simplificado. simplificado, sí. Vale, toda la parte de clave, incluyendo direcciones, no hay hash. No hay hashes. Serían... Hay, pero simplificado. Hay, pero no. Hay, pero no. Lo podemos omitir, sí. O curva elíptica o algo similar. O algo similar a la curva elíptica, sí. Que se llama Luego HMAC. ya, SHA-256 únicamente para la parte de encadenar los bloques. Para el identificador de cada La transacción. identificación de las transacciones. Exactamente. Que luego es lo que hashea Para hacer el Merkle. De los inputs que metían era el bloque anterior, ya se me ha olvidado, el bloque anterior que metían, lo que es la información de las transacciones que van dentro del bloque. Sí. Y lo tercero que era, que ahora no me acuerdo. El header y el nonce. El nonce, sí. El nonce. Esos son los tres elementos, ¿vale? No sé, esos tres elementos, pero vamos, sí. Primero, digamos, una derivación determinista, es decir, una derivación que existe relación, y después para el final, para las direcciones, más bien para el transaction ID, el hash, ¿vale? Entonces, ahora para dar un apunte final. No sabemos a ciencia cierta por qué Satoshi Nakamoto eligió la curva elíptica. Y en relación con lo que decías tú, Guerrilla,
Lo que sí podemos hacer es intuirlo. Esta es una comparación entre la curva elíptica, que es la línea azul que veis abajo, y otro método que es parecido a la curva elíptica, que consigue el mismo efecto, llamado RSA. Es un método súper famoso que se desarrolla un año después de que Merkel, Whitfield, Leaf y Hellman desarrollaran el paper, publicaran el paper. Entonces, en línea con lo que decía Guerrilla, ¿por qué se utiliza la curva elíptica? Bueno, porque para un mismo nivel de seguridad, que es un nivel de seguridad de 128 bits, con la curva elíptica necesitas claves de 256 bits y con RSA claves de 3072 bits. Es decir, si tú tuvieras que incluir en cada una de tus transacciones una clave de 3072 bits, las tarifas que tendrías que pagar serían mucho más altas. Entonces Satoshi presumiblemente eligió la curva elíptica porque ofrece una muy buena seguridad con claves mucho más pequeñas. De esa manera las fees son más bajas. ¿Vale? Bueno, algunas de las cosas, de las soluciones que eligió Satoshi, ahora mismo no recuerdo cuál, creo que entre otras fue la del SA-256, la eligió porque no estaban, o no sé si fue lo de la curva elíptica, porque no estaba sometido a ninguna patente. Sí. Porque en algunos sitios he leído de que él se planteó, o se pudo plantear, elegir otras opciones, pero que estaban sometidas a patente y para evitar problemas legales decidió no hacer uso de eso. Sí, porque había algunas curvas elípticas. O sea, dentro de la curva elíptica tenemos la SEC 256K1, que es la que se utiliza en Bitcoin. Después hay otra variante que es la R1. Después está la 512K1. Hay un montón. Entonces, eligió la K1. No lo podemos saber a ciencia cierta, pero viene por eso. Es porque primero no tiene patente y porque él pensaba que no hay una backdoor. Es decir, no hay una puerta trasera a través de la cual la NSA o la SEC puede entrar puede, digamos, romper ese sistema. ¿Vale? Está demostrado, llevamos 14 años de Bitcoin, si no está roto ya, obviamente no hay una backdoor, porque ya lo habrían robado a alguien, ya la NSA se hubiese metido, lógicamente. Entonces, vamos a recapitular un poco, para darle forma. ¿Qué? Seguro. Con seguridad no te lo puedo decir. El pasado no, 14 años, bueno, pues alguien ya habría entrado, ¿sí no? Esperando que se la hucha y ahí... Si un día nos desaparecen a todos nuestros Bitcoin, ya sabemos por qué es. Porque la curva elíptica tenía una... Pero si alguien consigue eso va a ser un ataque de una vez. Porque la siguiente... La siguiente te enteras y ya está... Y ya está haciendo soft fork, claro. Por lo cual, si alguien se fija un objetivo, yo iría a por la moneda que tiene Satoshi. Claro. Eso sería yo. Yo iría por una dirección que tenga muchísimos fondos. Porque igualmente, aunque quisieras mover todos los Bitcoin de la blockchain, ¿cuántas transacciones tendrías que hacer? Infinitas transacciones, al final sería imposible. Entonces, sí, en cuanto alguien detectara el problema, entrarían. ¿Cómo? Perdería valor. Claro, sí, pero cambiarías la curva y ya sería, o sea, no les daría tiempo a llevarse los 21 millones de Bitcoin. Les daría tiempo a... No se los pueden llevar. O sea, si lo rompen, la curva elíptica y se llevan todo. Sí, perdería el valor. Si te los pueden quitar... Sí, pero sí, entiendo, sí, totalmente. Sí. Hay otras vulnerabilidades en Bitcoin que también y han sido parcheadas en muy poco tiempo. O sea pero sí, si alguien fuera capaz de entrar y esto, pues se metería un bajonazo del precio bastante fuerte, vamos, eso seguro. Es el tema de Ethereum, cuando en Ethereum un ataque gordísimo, el seguro Ethereum entre Ethereum y Classic es precisamente porque Classic dijo no, el ataque se queda en la cadena y la línea principal dijo no, parchamos el ataque y seguimos por esto. El ataque de la movilidad de transacciones, de la modificación de... No, tú dices el ataque de Ethereum de la DAO. No, de la DAO. Se la ha dado. Pero eso no tiene nada que ver con esto. No, pero que digo que si hubiera un ataque en Bitcoin, que podría pasar algo parecido a lo que pasó con Ethereum. Sí, que hubiese un fork. Con la retroacción de las transacciones. Claro, Sí, pero tendrías que poner de acuerdo a todos los mineros. Claro, exactamente. Eso es complicado, Sí, pero vamos. Que no habría tiempo para robar todos los Bitcoin y... Pasó una vez en Bitcoin. Lo de echar marcha atrás. Solo una vez y fue en el año 2009, 2010, por ahí. Fue un pronto, pero vamos. Sí, la única vulnerabilidad más fuerte que hubo es una que es una de las razones por la que se implementó SegWit, que es muy controvertido, es porque tú podías mandar dos transacciones, las dos válidas, gastando los mismos fondos, con firmas distintas. Entonces, tú le mandabas a una persona
el hash cambiaba, ese hash con el SHA-256 cambiaba, pero gastaba los mismos fondos. Entonces, tú le mandabas esa transacción a una persona, esa persona los gastaba, esos fondos, antes incluso de que se confirmara la transacción tu transacción en la blockchain, y tú por otro lado tenías otra transacción que gasta los mismos fondos con una fee mucho más alta. Tu transacción se confirma y el otro se queda colgando y le invalida la transacción. Entonces es un ataque bastante fuerte que dicen que es la razón por la que Mt. Gox cayó en 2014, porque por esa vía le quitaron 820.000 bitcoins o algo así. Otra cosa que sea verdad, pero dicen que es la razón. Entonces, pero fue parcheada con SegWit y ya está, ya no ocurre. Entonces, para recapitular, la criptografía asimétrica permite crear firmas digitales. Con las firmas digitales podemos certificar nuestra propiedad. Sin embargo, para que todo esto funcione, necesitamos que entre la clave pública que compartimos con todo el mundo y nuestra clave privada, que la mantenemos secreta, haya una relación matemática. Esa relación matemática tiene que ser muy fuerte, muy segura, para que nadie pueda hacer el paso contrario. Para ello utilizamos la curva elíptica. Y la única manera de romper la curva elíptica sería con un ataque de fuerza bruta, pero que es inviable, que es materialmente imposible de hacer. Entonces, nuestros bitcoins están asegurados y nadie nos los puede robar, ¿vale? Entonces, ahora bueno, si tenéis alguna duda y si no, pues... Sí, yo quiero hacer un pequeño intento de explicación de lo que ha preguntado antes Kilian. Sí. O sea, voy a intentarlo. O sea, ¿os acordáis de la raíz cuadrada, no? O sea, la raíz cuadrada de 25 es más 5 y menos 5, ¿no? ¡Ay, sí! O sea, no es una función, está multivaluada. Entonces, es fundamental que tengas precisamente esas dos ramas igual que la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque esa segunda rama, como la de la raíz cuadrada del 5 menos 5, lo que te permite hacer es una reflexión sobre el eje X. Sí, lo voy a poner. ¿No? ¿Veis que es como la raíz cuadrada? No es y cuadrado igual claro, que x cubo más 5, entonces claro, te permite, es simétrica respecto del eje X. Ahí está, claro. ¿No? Entonces, que sea multivaluada y que no sea una función, esa reflexión sobre el eje X, lo que te hace es despistar un montón, ¿no? Porque tú estás aquí, eso es fácil de calcular. Despista más. Una reflexión, bajas a la otra rama, tiras la tangente, entonces eso es fácil de calcular, porque simplemente es una reflexión, claro, pero muy difícil de volver atrás. De echar para atrás. A la primera rama sería mucho más fácil de intentar por fuerza bruta de llegar a... Totalmente. A eso. Pero esa segunda rama precisamente es la clave de que aumente la dificultad exponencialmente, claro, porque al final... Fácil de calcular, sí, porque muy difícil ese cambio es cambiar el valor negativo de la y. Al final, tienes la x, cambio el valor negativo de la y y ya tengo el resultado, sí, porque al despejar la ecuación implícita, y es igual a raíz más menos raíz de x al cubo más 7. Muy bien dicho, Gaby. Está buena. Así que, bueno, para visualizar un poquito mejor cómo se calcula una clave... ¿Cómo se calcula una clave pública? He preparado un código en Python que nos va a permitir ver cada uno de los pasos con distintas claves privadas. Entonces, permitidme que lo ponga. Bueno, por quien esté interesado. Esto es un ejemplo de punto generador, el punto generador que se utiliza en Bitcoin. Ese es el real, está expresado en hexadecimal. Una clave privada, expresada en generador son coordenadas. mira, en rojo la coordenada X y en verde la coordenada Y. Claro, el campo de coordenadas es enorme. Esa es una clave privada que he generado aleatoriamente y esa es una clave pública obtenida de multiplicar la clave privada por el punto generador. O sea, la podéis comprobar, es verídica. Y igual, la clave pública es otro punto, es en azul la coordenada X y en amarillo la coordenada Y de la clave. ¿Y cómo multiplicas letras? Bueno, esa. Sí. Sí. El 04 es un indicador. El 04 lo que implica es que esta clave pública o el punto generador están descomprimidos. Claro, porque para que las claves públicas ocupen incluso menos, si tú sabes la coordenada X, tú sustituyes en la fórmula que hemos visto antes y obtienes la coordenada Y. Entonces, tú puedes almacenar en la blockchain solo la coordenada X. Cuando tu clave pública está en la parte positiva, almacena, si no me equivoco, es el 0,3, pondría 0,3, y si es en la parte negativa, 0,2. Y si está descomprimida, si pone la coordenada X y la coordenada Y, 0,4. Sí. Mi pregunta es si es una convención o tiene alguna relación... Es una convención. Es una convención. Sí. Bueno, Vale. estaba Javi multiplica en letras. Nada, pero está expresado en hexadecimal. Ah, vale. Claro.
Esto lo podemos pasar después a decimal o a binario. Lo hacemos en decimal. En decimal o en binario. En binario directamente. Pero sí, claro, no con letras, sino... Es que si lo hago en decimal no cabe en la pantalla. O sea... Y si lo pongo en binario ya, olvidaos. Nos quedamos ciegos. Necesitamos aquí 40 Biblias. Vale, entonces... Bueno, aquí tenemos un A ver, ¿quién quiere tirar unos dados? Venga, a ver, ¿quién quiere tirar? Venga. Hecho. Vamos, primero vamos a tirar solo 2 dados. Y así después vamos ampliando. ¿Ya? Sí. A ver... 6, 8. Venga. Perfecto. Vale, entonces... A ver, que se vea... No se ve, ¿no? Momento. Ahora. Vale. Entonces, 6 más 2, 8. Nuestra clave privada va a ser 8. Aquí estoy utilizando un punto generador que yo he definido, no es el propio de Bitcoin, pero bueno, para que se vea bien. Entonces vamos a multiplicar el punto generador por nuestra clave privada, que es 8, y vamos a obtener la clave pública. Sí, ahora lo abro. Sí, vale. A ver. Vale, aquí ponemos nuestra clave privada, que es 8, en este caso. Ahí lo tenéis. ¿Se ve bien? Vale, entonces, nuestro punto generador es ¿lo veis? Bueno, voy a hacer un poquito de zoom. Ahí. En la curva elíptica. Nuestro punto generador es el punto naranja. Entonces, para conseguir 8, ¿qué hemos hecho? Duplicar, duplicar, duplicar. Sí, 3 veces. 2, 4, 8. Entonces, como lo veis, tangente del punto, 2G, tangente a 2G, 4G, tangente de 4G, 8G. Entonces, ¿ahí lo veis? No, es que las pantallas no funcionan. Entonces, si nuestra clave privada es 8, nuestra clave pública en este caso y con ese punto generador sería ese punto de la curva. Vamos a tirar más dados. 8G, en ese caso. A ver... La clave pública. Correspondiente a nuestra clave privada con ese punto generador. El punto generador lo podemos modificar, podríamos poner otro. La clave privada sería 8. El multiplicador de G, 8G. A ver. ¿Quién quiere tirar más dados? ¿Algún voluntario? Venga, vamos a tirar más. Sí, todos. Todos de una. 4, 4. Anda, 10. Ahí está. Venga, he hecho 20. Vale, ahora va a salir un poquito más. Va a salir un poquito más grande. Vale, mira, a ver. Vale. Entonces ahora nuestra clave privada es 20. Ahora ya no se utilizan las claves. Vale. Aquí sí nos va. Porque he puesto un rango muy pequeño, entonces voy a cambiar el rango en el programa para que sea mucho más grande. Ahí está. Claro. Exactamente. Sí, es para dejarlo claro, la clave privada tiene que ser aleatoria. Porque si no fuera puramente aleatoria, alguien más podría hacerla, alguien más podría generarla. Este es el código. Si alguien después quiere ver el código en detalle o lo que sea, yo encantado de explicarlo y de verlo con tranquilidad. A ver, tucu, aquí. Vale, ya lo tenemos. Ok. Le ponemos 20 y a ver qué aparece. ¡Toma! Es que ya ni pinta el gráfico de la curva. O sea... Ahí está la curva, ¿la veis en azul? Un poquito ahí, que llega a menos 10G. Vamos a repasarlo. Llega, mira, 5G se va súper lejos. Ya devolvemos 5G, duplicamos 5G, 10G y ya se va dentro. Y obtenemos 20G. Que sería nuestra clave pública. Ahí se ve. Como toca menos 20G y devolvemos 20G. ¿Dónde está la elipse o
Ah, es que la elipse está ahí. Donde 4G, ¿no? Lo del 4G, puedo hacer más zoom incluso. 4G, esa es la curva. Mira, ahí se empieza a ver. Ahí está el trocito azulito ese. Se empieza a ver un poquito. Pero claro, esto es un campo pequeño. El campo de Bitcoin es mucho más grande. O sea, que la dificultad es altísima. Y ahora podemos hacer una última, un poquito más pequeña. Venga, un número aleatorio de vuestra cabeza. 7. Venga, 7. Y 15 es el dúplico. 3, 14, 16. 3, 14. No, aquí número decimales. 7. Vale, a ver qué tal. ¿Cómo? Que antes hemos tirado un dado, Sí. eso que estábamos metiéndolo en bits, como no entiendo. Antes era del 1 al 6 y ahora tiene un número cualquiera, tienes que estar cambiando algo, ¿no? Yo es que no veo... No, claro, yo aquí en el programa, cada vez que lo ejecuto, el programa me pide de nuevo la clave privada. Yo se la doy y ya el programa de manera analítica va calculando los puntos. Va haciendo las tangentes, va haciendo las secantes hasta ir dando con los puntos y va haciendo los reflejos. O sea, lo que están metiendo son puntos. Lo que estoy metiendo ahora mismo es la clave privada. O sea, claro, yo le doy el punto generador y empieza el programa, vale, tiro la tangente y con la fórmula matemática que te permite hacer esto, ¿dónde corta esa tangente de nuevo con la curva? Y refleja. Una vez lo tiene, hace el siguiente... Pues aquí se ve. Si le damos Enter... Madre mía. Lo que sale. Ahí ¿veis que pone 0101? Ahí arriba del todo, muy pequeño. 0101 es la manera que he codificado que tenga que duplicar o que tenga que sumar. Entonces, lo primero que hace es hacer divisiones. Si la división es 0, duplica. Si la división sale como resto 1, lo que hace es duplicar y sumar, ¿vale? Entonces, 0101 va haciendo las duplicaciones y las sumas. Para 7, en este caso, sería duplicar, sumar, 0, duplicar, 1, sumar, volvemos a duplicar, tenemos 6G, y le sumamos G original, 7G. ¿Cómo? Sí, siempre. Exactamente, correcto. Y has dicho antes que el punto generador en el caso de Bitcoin siempre es el mismo. Siempre es el mismo. ¿Y eso tiene alguna razón de que Claro. tiene que ser siempre el mismo? Sí, porque si no fuera siempre el mismo, la relación matemática se perdería. Se perdería. Claro, tú no podríamos hacer firmas ni nada, porque depende que el punto generador esté en un punto concreto para que el resto funcione. A partir de ahí empezamos a... Sí, porque en los cálculos siempre está saliendo el punto generador. Vale, a ver si se ve. A ver, la curva elíptica que se utiliza es una curva que, no vamos a decir patentar, le puso un nombre, la SEC, ¿vale? Que se dedica a ese tipo de cosas. Entonces, la SEC dijo que la curva elíptica tal, la SEC 256K1, que es después la que utilizó Satoshi, tiene estos parámetros, que es x al cubo más 7, que el punto generador está aquí, otros valores como el grupo cíclico y otros valores que se utilizan para el cálculo de las firmas, también están todos especificados dentro de la SEC. Sí, pero el punto generador da igual que sea uno que otro. Claro. La cosa es que sea siempre el mismo. Sea siempre el mismo, exactamente. Eso es parte, sí. Sí, os los puedo enseñar. Si queréis, os los enseño los parámetros. Pero vamos, no hay... ahora os los enseño. Los tengo ahí guardados. Bueno, aquí hay que hacer un poquito de zoom. A ver... Esto era 7G. Vale. Ok. Marketing no te lo explica. Nada, suma y duplicar. Simplemente suma y duplicar. Con eso, porque como es incremental, siempre, o sea, más y más. Vale, aquí lo tenemos. De nuevo, 7. A ver si... ahí, perfecto. Ahora sí que se ve bien. Sí, está muy bonita. Vale, aquí. Entonces, ¿qué haremos con 7? Duplicamos el primer punto. Llegamos a 2G. ¿Y qué hacemos? Sumamos 2G con G. 3G arriba. Las duplicaciones están en rojo y las sumas están en verde. La línea verde es una suma. Sumamos G más 2G, 3G, duplicamos 3G, línea roja, 6G, y después sumamos a 6G que está ahí arriba, de nuevo G, una línea verde que veis ahí entre medias, 7G abajo. Entonces, si nuestra clave privada es 7, clave pública, 7G.
¿Alguien quiere tirar más dados? Pues yo lo que veo O- que para intentarse esto de la curva elíptica había que meterse muchos psicotrópicos al cuerpo. Sí. ¿A quién se le ocurrió ese día? Ay, coño, no, yo hago aquí una curva. ¿A quién se le ocurrió ese día? Vamos. Yo creo que Estaba flipando. Hay una curiosidad que me comentaste, si tomamos como clave privada 1. Claro, si tomamos como clave privada 1, nuestra clave pública es el punto generador. Y el punto generador en sí es una dirección dentro de Bitcoin. Y se puede utilizar, sí, hay gente que manda fondos y otros que retiran. Porque si la clave privada es 1, todo el mundo lo sabe. Pero el otro día hice yo una prueba en el Electrum, como no tiene tangencialmente Sí. con esto, ¿no? Hice una prueba de poner las 12 primeras palabras del BIP 32 en el Electrum. Sí. Y coño, y es una cartera que ha tenido movimientos. Ha habido peña que ha metido pasta ahí y que la ha sacado. Claro. O sea, has sido capaz de encontrar la clave de la persona. No, bueno, son las 12, no es la clave, es la semilla. En la misma palabra Son las 12 primeras palabras del BIP 39. son válidas. Y en el Electrum hay monederos que no se la chupan, Claro. pero el Electrum se la chupa todo. Y lo traga. Y te restaura la cartera Y te restaura. y ves que ha habido movimiento. Claro. Y después también con lo de las palabras en BIP 39, hay veces que se repiten. Entonces, la frase semilla de la misma palabra repetida están todas cogidas. Pues cogen la misma palabra, repetirla, entonces tampoco son seguras, aunque sean válidas. ¿Cómo? ¿Sí? En un rango. Claro. Así como jugar en la lotería. Tú puedes entrar al sitio web, te muestran todas las llaves privadas, asociadas a un punto. Sí. Y te las vas generando, tú las miras y si consigues alguna que tengas falso, fondo es tuyo. Claro. Porque si no, vamos generando. Claro, la gracia de esto es que tendrías que generar todas las claves privadas posibles. No, tú no las generas. O sea, Si te las dejas generadas, él te las muestra, te las va mostrando, qué sé yo, la página que vas de las llaves privadas de 700 millones al no sé cuánto. sí. 700 millones lo que te queda anotar. Y te muestran todas las llaves privadas y las relaciones. O sea, Qué bueno. y entonces tú ves, no sé qué pregunta ahorita, tú ves las direcciones, o sea, tú ves si tiene fondos, si tiene fondos ahora, y entonces eso te permite dimensionar Totalmente. el vasto espacio de direcciones que existen. Sí, la cantidad de direcciones que Es existen. mucho y uno realmente piensa un número muy grande y estoy seguro que el número que cualquiera de nosotros nos imaginamos se queda corto. Sí, es un número... Es que el número es gigante, o sea, es 2 elevado a 156, es 2 por 2 por 2, 256 veces. O sea, que tiene tela, simplemente para... O sea, si ir probando cada una, te da un rango, ¿vale? Pruebas cada una, derivas una clave pública, lo cual ya lleva tiempo, ya lleva un consumo energético, generas una dirección y pruebas que esa dirección hay algo. Que eso también lleva un tiempo para comprobarlo. Técnicamente imposible. O sea, no nos pueden robar nuestros Bitcoin, nadie podría robar nuestros Bitcoin. ¿Cuántas de esas direcciones a lo mejor pueden llegar menos? ¿De qué? ¿De cada...? Claro, o sea, se generan Sí. direcciones que pueden ser que tengan algo o no. O no. ¿Cuántas de esas puede ser? Puedes generar. Son carteras que tienen. Tú tienes que ir probando cada una. Claro, pero a lo mejor cuántas pueden ser. Si yo voy probando una a una, No te lo puedo decir. ¿Cómo? No te lo... No, o sea, es que es aleatorio. Es tan grande el rango que es imposible. O sea, sería ir probando una tras otra y imposible. No hay tiempo en el universo. No hay tiempo. Mejor gastarlo en comprar Bitcoin, en minar Bitcoin, que se hace de manera lícita, se hace bien y te quitas de problemas. Pero vamos. Ahí está. Vale. Oye, ¿alguna duda? ¿Nada? Vale. Muy bien, Salva. Gracias. Gracias, Javi. Gracias. 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 Gracias.